Sueño de fuga nos hace ver cómo un sistema puede moldearnos y acostumbrarnos a ciertas creencias y estilos de vida, inclusive al punto de tenerle miedo a nuestra propia libertad. I don't like it here. I'm tired of being afraid all the time. La pregunta aquí es hasta qué punto nosotros también estamos institucionalizados en nuestro día a día. Soy Gabriel Martínez, psicólogo clínico, y en este video empezamos analizando el tema de la institucionalización y cómo en la película los muros de la prisión al principio son mal vistos, pero cómo luego te puedes acostumbrar a ellos y hasta depender de ellos. Es curioso, pero esto también suele pasar en la vida real, como por ejemplo en esas relaciones tóxicas de las cuales no podemos salir, pero eso ya lo analizaremos enseguida. Luego de esto analizaremos el miedo y cómo puede alejarnos de la libertad. Y por último, analizaremos cómo esta película está relacionada con un libro muy famoso de Viktor Frankl, un psiquiatra judío que sobrevivió a los campos de concentración y escribió una especie de guía sobre cómo encontrarle el verdadero significado a la vida, incluso en los momentos más difíciles. Evidentemente, a lo largo del video también estaremos topándonos más temas como la esperanza, la resiliencia, la percepción subjetiva versus la realidad subobjetiva y entre otros temas súper interesantes que la película nos permite analizar. Sin más, vamos con el video. Uno de los temas psicológicos más impactantes que explora Sueño de fuga es el concepto de la institucionalización, y la película lo intenta explicar a través de la narración de Red, quien describe cómo la prisión puede transformar hombres. First you hate them, and you get used to them. Enough time passes, it gets so you depend on them. That's institutionalized. Él nos explica cómo los muros de la prisión al principio se odian, pero que con el paso del tiempo te terminas acostumbrando a ellos. Y aquí es importante entender que, en el contexto de la película, la rutina carcelaria se puede terminar convirtiendo en un nuevo estilo de vida. Y finalmente, después de haber vivido más tiempo dentro que fuera, puedes llegar a depender de esos muros o sistemas, porque todo lo que viviste dentro de esos muros durante tanto tiempo se termina internalizando y esa estructura del sistema se convierte en una necesidad interna. Y en la película, Red lo llama a esto como estar institucionalizado. Esto, psicológicamente, es un proceso de adaptación extrema que lleva a la pérdida de la autonomía y la capacidad fundamental para tomar decisiones y funcionar en un entorno que carece de esa estructura impuesta. El ejemplo más trágico de estar institucionalizado en la película es sin duda el personaje de Brooks, que tras 50 años confinado en Shawshank, donde había encontrado un rol como bibliotecario, obtiene la libertad condicional. Pero el mundo exterior, que ha cambiado radicalmente, le resulta amenazante e incomprensible, por lo que se siente inútil y aterrado por la libertad y la falta de estructura. Y es justamente este miedo a enfrentarse a una nueva realidad y libertad lo que termina haciendo que Brooks se termine matando. Y ahora quiero tomar una reflexión importante sobre esto, en la que podemos preguntarnos cuántas veces nos aferramos a creencias limitantes sobre nosotros mismos. Creencias que actúan como muros invisibles, impidiéndonos explorar nuestras propias capacidades. Y de manera similar, podemos institucionalizarnos en ciertas dinámicas de pareja o familiares. Muchas veces vemos casos de personas que permanecen en relaciones tóxicas no por amor, sino porque se han acostumbrado a esa dinámica, y los muros de, por ejemplo, la codependencia o del miedo a la soledad pueden ser tan difíciles de derribar como los de una prisión real, por lo que se llega a depender de esa estructura conocida, y solamente la idea de salir al exterior de esa relación puede generar un gran nivel de ansiedad. Así que esta profunda dependencia en la estructura carcelaria nos lleva a explorar el tema del miedo a la libertad, que aparece cuando esta libertad implica incertidumbre y sobre todo responsabilidad. Y como ya mencionamos anteriormente, Brooks experimenta este miedo de forma trágica, y es que en realidad su pánico a salir de prisión no es solamente porque el mundo ha cambiado, sino porque teme no poder adaptarse y no poder encontrar su lugar en el mundo, como si lo tenía en Shawshank, siendo un bibliotecario. Y esto nos lleva a observar cuán importante puede ser darle un sentido o significado a nuestras vidas. La manera en cómo podemos hacerlo es analizando la capacidad de Andy Dufresne para resistir la institucionalización y sobre todo mantener una llama de esperanza, aún en las condiciones más difíciles. Y es que la historia de Andy me recuerda y me hace conectar directamente con las profundas reflexiones de Viktor Frankl, quien fue un psiquiatra judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Su experiencia lo lleva a escribir un libro llamado El hombre en busca del sentido. Aquí, Frankl observó que la supervivencia física a menudo estaba ligada a la fortaleza espiritual y que aquellos que lograban encontrar un porqué para vivir tenían más probabilidades de resistir. Él argumentó
que aunque no podemos encontrar las circunstancias externas o controlarlas, siempre podremos conservar esa última libertad, que tiene que ver con elegir nuestra actitud ante esas circunstancias. Así que podemos elegir entre sucumbir a la desesperación o mantener nuestra dignidad y encontrar un significado incluso en el sufrimiento. Frank y otros testimonios destacan cómo las personas que sobrevivieron a los campos de concentración a menudo encontraron propósito y significado en diversas fuentes, como aferrarse a los recuerdos de sus seres queridos, a la belleza del arte y a la esperanza de un futuro reencuentro o simplemente a la esperanza de completar una tarea importante. Y también encontrando un sentido ayudándose mutuamente, manteniendo así su humanidad frente a la deshumanización sistemática que provoca la institucionalización. That's the beauty of music. They can't get that from you. Y aquí vemos cómo Andy, a pesar de la injusticia de su condena y la brutalidad de Shawshank, elige su actitud y se niega a que la prisión destruya su esencia, por lo que encuentra sentido y propósito en su trabajo meticuloso, en su proyecto a largo plazo de crear y mejorar la biblioteca, en la belleza trascendente de la música que comparte con todos los prisioneros y en la amistad profunda y significativa que construye con Red. Y, crucialmente, se aferra a la esperanza tangible de una vida libre en Zihuatanejo, un lugar que representaría la paz que busca Andy. Ahora bien, pienso que el mensaje central de la película tiene que ver con la lucha constante entre la esperanza y la desesperanza, porque la trayectoria de Andy es sin duda un poderoso testimonio de cómo la esperanza puede ser un motor para mantenernos en movimiento cuando queremos rendirnos y darnos un propósito en medio del caos, permitiéndonos visualizar un futuro más allá de las circunstancias presentes. Sin embargo, también es importante ver a la esperanza como un arma de doble filo, porque no siempre puede resultar positiva, ya que, por un lado, la esperanza puede también usarse para manipular a otros, y aquellos que están en posiciones de autoridad o control pueden ofrecer falsas promesas, fomentando expectativas irreales o simplemente explotando el anhelo de un futuro mejor, para beneficiarse de quienes están en situaciones vulnerables. El alcalde Norton es un ejemplo de esto, porque utiliza las habilidades excepcionales de Andy para sus negocios corruptos, y aunque no se ve directamente una promesa directa de ayuda con su caso, la relación de dependencia y el trato preferencial que le da a Andy juegan con la esperanza implícita de que su cooperación podría eventualmente llevar algún tipo de beneficio o reconsideración. Y justamente para este contexto podríamos acoplar la cínica advertencia de Red. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane. Él ha visto a tantos hombres aferrarse a esperanzas vanas y ser destruidos por la decepción constante, así que su esperanza parece ser una tortura adicional en el entorno brutal de Shawshank. Por otro lado, en la película también podemos ver una cualidad en Andy Dufresne, que tiene que ver con la resiliencia, y aquí se puede ver su manera de darle cara a la adversidad, adaptándose positivamente a las circunstancias difíciles e incluso saliendo fortalecido de ellas. Esta herramienta es sin duda lo que mantiene a Andy funcional, a pesar de estar confinado injustamente durante décadas en un entorno brutal. A diferencia de otros personajes como Brooks que se quiebran o como Red que coquetean con la desesperanza, la resiliencia de Andy se manifiesta en su habilidad para mantener una vida interior rica e independiente de las circunstancias externas, y en su constante búsqueda de propósito que le da estructura y significado a sus días. Otro elemento presente e interesante para analizar es cómo la película nos hace reflexionar sobre nuestra percepción subjetiva y la realidad objetiva, ya que con frecuencia vivimos convencidos de que la forma en que experimentamos el mundo, ya sean nuestros sentimientos, interpretaciones y creencias sobre él, es el mundo tal cual es. Sin embargo, es fundamental reconocer que nuestra experiencia interna es siempre una interpretación, y nuestra percepción subjetiva no es la realidad objetiva, aunque se sienta completamente real y determinante para nosotros. La película nos muestra esto de varias maneras. Una de ellas es el caso de Red y Brooks, en el que la realidad objetiva es que fuera de la prisión existe un mundo con posibilidades de libertad y adaptación. Sin embargo, su percepción subjetiva, moldeada por décadas de encierro y dependencia, transforma esa libertad objetiva en una amenaza aterradora, y su realidad interna es que no pueden sobrevivir fuera, y esa percepción subjetiva guía trágicamente sus sentimientos y acciones.
Dicho todo esto, es importante tener en cuenta que frente a las fuerzas opresivas de la institucionalización, el miedo y las percepciones subjetivas limitantes que hemos explorado, puede emerger un crecimiento personal, y me atrevería a afirmar que en muchas circunstancias adversas el crecimiento es lo único que hace la vida tolerable, porque no siempre podemos cambiar nuestro entorno, pero sí podemos elegir trabajar en nuestro interior. Además, debemos entender que el crecimiento personal está íntimamente relacionado con la autoestima, así que cuando nos desafiamos a nosotros mismos o cuando superamos un obstáculo interno, no solo cambiamos nuestras capacidades, sino también la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y lo crucial es que, a diferencia de tantas circunstancias externas que escapan de nuestro control, el crecimiento personal es algo sobre lo que sí podemos tener control. Andy Dufresne es la personificación de este principio, porque a pesar de las décadas de encierro injusto, él nunca deja de crecer. Incluso Red, contagiado por la influencia y el ejemplo de Andy, experimenta un crecimiento tardío pero fundamental, y su decisión final de ir a buscar a su amigo una vez que está en libertad es la culminación de un proceso de crecimiento que le permite por fin abrazar la libertad y la esperanza. Ahora bien, al analizar Sueño de Fuga, confirmamos por qué esta película resuena con audiencias de todo el mundo y cómo nos permite ver la institucionalización y el miedo a la libertad personificados trágicamente en Brooks y amenazados incluso a Red. También reflexionamos sobre la búsqueda del sentido en medio del sufrimiento, encontrando ecos de Viktor Frankl en la actitud de Andy. Así que, la historia de Andy Dufresne es un testimonio del triunfo de la libertad interior sobre el confinamiento exterior, y nos enseña que aunque las circunstancias externas puedan arrebatarnos la libertad física, la dignidad y la capacidad de elegir nuestra actitud reside en nuestro interior. Por último, quiero animarte a dejarme un like y a suscribirte para que puedas seguir viendo contenido como este. Esto ayuda mucho a que YouTube recomiende más mi canal y evidentemente a que yo pueda seguir subiendo contenido como este. Sin más, nos vemos en una próxima.